Este es un día muy especial, es un día muy bonito, es un día por el cual debemos agradecer a Dios por sus muchas misericordias. Capítulo número 2 del libro de Filipenses. Título para esta enseñanza, mis hermanos: el tiempo de cuidar la salvación llegó. Diga conmigo eso: el tiempo de cuidar mi salvación llegó. A ver ustedes, 2, 3. El tiempo llegó. Gloria a Jesucristo. Capítulo número 2 de Filipenses. Vámonos todos al versículo número 12. Dice así la escritura, hermanos: préstenme por favor muchísima atención, porque es importante lo que vamos a compartir y usted necesita estar bastante lúcido, muy concentrado en la palabra del Señor, para poder entender y aprender, hermanos, este día lo que Dios quiere decirnos. Dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Fuerte, 2, 3. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Muy bien. Estas son, hermanos, las palabras, el consejo de un pastor a una iglesia, ¿verdad? Porque Pablo fue el que levantó esta congregación hace muchísimos siglos y prácticamente, hermanos, él estaba muy preocupado por el futuro de la iglesia. Obviamente que un pastor sufre porque a veces no se cumplen, hermanos, las expectativas, porque muchas veces la gente, hermanos, no responde al llamado de Dios, o sencillamente la gente se aparta del camino del Señor. Es la lucha constante de todos los pastores. El servir a Dios, el consagrarnos, el buscar el rostro del Señor, el crecer, es el desafío como hijos del Señor. Pero no todos, hermanos, logran esto. ¿Por qué? Porque es un proceso espiritual bastante difícil. La vida cristiana no es fácil, hermano. No es cualquier cosa. La vida cristiana no es reunión de cualquier tipo de personas donde están haciendo cualquier cosa, no. La vida cristiana tiene una persona como centro y es Jesucristo, hermano. Después de eso nosotros tenemos gravísimas y grandísimas responsabilidades delante de Dios, porque debemos ocuparnos, hermanos, como dice Pablo, en nuestra salvación. Fíjese que el cristiano, mi hermano, está en un proceso de perfección hasta la eternidad. Todo comienza cuando Cristo viene a nuestras vidas, somos salvos y a partir de ahí, hermano, empieza un proceso de toda la vida. El cristianismo no es para 1 año, 2 años, 5 meses o simplemente para el tiempo de prueba y después yo me voy porque superé la prueba. No, el cristianismo es de aquí hasta la eternidad. Tu compromiso con Cristo es de aquí y hasta la eternidad. Por favor, digan fuertemente. Seguir al Señor implica toda una vida. Servir a Cristo implica envejecernos, desgastarnos, cansarnos, hacer todo por causa del Señor. Eso es vida cristiana. La vida cristiana va más allá que simples sentimientos, hermanos, y emociones que podemos nosotros manifestar. La vida cristiana es una decisión de toda la vida, donde Dios está esperando que nosotros nos esforcemos, seamos bastante valientes, hermanos, y que lleguemos al propósito. Dios no espera menos de nosotros. Dios no espera gente cansada, agotada, gente que se va, gente que dice, me agoté, me voy, tengo muchos problemas. Dios no espera eso. Porque Dios sabe que todas esas cosas tenemos que atravesarlas, pero es necesario, dijo también la Escritura y el escritor de la Biblia, que a través de muchas pruebas entremos al reino de los cielos. Es necesario. Ahora Pablo dice, ocupaos, porque en el verso 12 él está diciendo, hermanos, iglesia de Filipos, iglesia de Calle Oruro, ocupaos en vuestra salvación. Esa palabra ocupaos viene del original griego y utiliza el término katergaseste, hermano. Y esa expresión katergaseste, hermanos, es más explícito todavía y se traduce como trabajad. ¿Qué quiere decir, hermanos, katergaseste? Trabajad. Repita conmigo. ¿Qué quiere decir? Trabajar. ¿Qué es trabajar? Porque esto es un verbo, hermano. Eso implica que todo el tiempo vamos a estar ocupados. El cristiano no puede estar ocioso absolutamente. El creyente no puede estar ocioso. El cristiano no debe estar ocioso en su vida espiritual, porque la Biblia dice trabajad en vuestra salvación. ¿Y qué implica eso? Mucha gente
malinterpreta la Biblia y piensa que hay que trabajar para ser salvo. O sea, yo debo hacer algo para ser salvo. Debo esforzarme para ser salvo. No, la salvación es un regalo que Cristo ha hecho. La salvación es un regalo, es un don, es algo que vino del Señor, nos entregó gratuitamente y ahora gozamos de una vida eterna. Pero eso de trabajar significa, hermanos, que debemos perfeccionar. ¿Qué debemos perfeccionar? Nuestra vida en Cristo. Digan fuerte amén, por favor. Usted necesita perfeccionar su vida. Usted necesita mejorar su vida. Usted necesita crecer en su vida. Por eso el verbo, hermano, katergaseste implica trabajar. Y es un mandamiento, es una orden de toda la vida, hermano. Entonces yo debo trabajar en mi vida, debo trabajar en el aspecto espiritual, en mi conocimiento, en muchas cosas. Por eso dice trabajar. Entonces el cristiano debe estar alejado de toda actitud cómoda, de toda actitud de pasividad, de toda actitud, hermano, donde se conforma y dice es suficiente lo que tengo. El creyente no puede pensar así, porque Pablo está diciendo trabajen en su salvación con temor y temblor. Es decir, que Pablo está diciendo ayer fuiste una persona, hoy debe ser otra y mañana también. Esto es un proceso de desarrollo espiritual y crecimiento espiritual. Entonces, la etimología de esta palabra griega es katergasomai. Ese término, esa palabra original da un sentido tan profundo como, escuche, hacer, producir y conquistar. ¿Qué significa entonces, hermanos, trabajar? Quiere decir que vamos a hacer, vamos a producir y vamos a conquistar. No hay espacio para no producir. No hay lugar para quedarnos paralizados y no hacer nada en nuestra vida espiritual. Pablo está diciendo, ustedes tienen que producir, tienen que conquistar aquellas cosas que les faltan. Ustedes necesitan ir más allá de lo que ya han logrado, necesitan avanzar, necesitan moverse. ¿Por qué? Porque es parte, hermanos, de la vida cristiana. Yo nunca he visto, hermano, un estudiante o alguien que se capacita, que comience el curso y termine de la misma forma el curso. Eso no sucede. Lo normal es que una persona comience, hermano, su posgrado y terminará con un nuevo conocimiento, con nueva capacidad y con nueva fuerza para desarrollar su profesión. El cristianismo no puede quedarse así como comenzó. Ya debemos estar en pleno desarrollo, ya debemos estar en pleno crecimiento, porque eso implica, hermano, trabajar. Es decir, vamos a hacer, vamos a producir y vamos a conquistar aquellas cosas que nos faltan. ¿Qué le falta a usted? ¿A usted le falta, hermano, humildad? Conquiste entonces. ¿A usted le falta fe? Usted puede decirme, pastor, me falta mucha fe. Entonces conquiste esa área en su vida. Usted puede decir, me falta oración, pastor, no oro como debo orar. Entonces conquiste eso, porque eso implica trabajar. Yo debo ir más allá de lo que ya tengo, debo alcanzar cosas nuevas. ¿Por qué? Porque es parte de un cristianismo. El cristianismo nunca ha sido pasivo. El cristianismo siempre ha sido activo, es parte de un desarrollo. Por eso el cristiano que se queda, que se estanca, está en gravísimo problema. Tenemos que desarrollarnos. Tenemos que ir más allá de lo que ya tenemos. ¿Qué estoy produciendo para Dios? ¿Qué estoy haciendo para la gloria de Dios? Entonces yo me pregunto eso, analizo mi vida y digo, no estoy haciendo nada. Entonces debo hacer, debo conquistar, debo producir algo para la gloria de Dios. Digan fuerte amén por eso. Entonces el cristianismo o el cristiano no puede estar ocioso. Dígale al hermano que está junto a usted, tú y yo no podemos estar ociosos. Y usted diga amén, porque así debe ser. Punto número 1, producir y conquistar son dos elementos de la vida cristiana. Diga conmigo, producir y conquistar. Hermano, ¿qué está esperando el Señor de ti, de mí? Que produzcamos, que conquistemos, que vayamos más allá, mi hermano. Eso es ocuparse en la salvación. No somos salvos, hermanos, para, qué sé yo, seguir luchando para seguir siendo salvos. No, no, no. Ya fuimos salvos, tú ya fuiste salvo, Jesús completó la obra. Pero ahora tú debes trabajar en conquistar y producir aquellas cosas que te faltan en tu vida espiritual. Por ejemplo, alguien dirá, a mí me falta obediencia. Yo sé que la Biblia dice esto, yo sé que mi Señor nos ha ordenado ir y predicar el evangelio y no lo hago. Entonces conquista esa área. Si tú no ganas almas para el Señor, entonces te falta obediencia, ¿verdad?
Porque predicar el evangelio a un impío, a un pecador, es obediencia, hermano. Es lo que Jesús nos dejó como gran comisión. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. No lo estoy haciendo. Entonces yo conquistaré esa área en mi vida. Diré, tal vez tengo vergüenza, tal vez soy perezoso, tal vez soy indiferente a la necesidad del pecador. Entonces debo conquistar esa área. ¿Cómo lo voy a hacer? Conquistando vidas para Cristo. Eso es trabajar, hermano. Y fíjese que no tiene que ver nada con nuestra salvación, porque ya fuimos salvos. Si voy a trabajar es para producir, para que el reino de Dios crezca, para que las almas vengan a Cristo y para que yo cumpla mi misión como hijo de Dios. Entonces yo gano un alma o dos o tres, estoy produciendo, estoy conquistando, estoy llevando, hermano, la obra de Dios adelante, porque eso es trabajar. Eso implica estar ocupado en la obra de Dios. Entonces el cristiano tiene que producir. Dios no espera, hermano, que nosotros vayamos delante de Él y digamos, Señor, vas a disculpar, pero estuve muy ocupado y no pude hacer nada para ti. Dios no acepta que se le diga a Dios, es que el mundo es duro. El corazón del mundo, de las personas, es tan duro, Señor, que mejor no predicaba. Usted no puede decir eso. Porque Dios nos ha dado talentos para que se puedan multiplicar, no para que sean enterrados. Digan un fuerte amén, iglesia. ¿Qué está esperando Dios? Que nosotros conquistemos. Es que a mí me falta mucho, no conozco la escritura, me falta Biblia. Entonces Dios te diría, estudia. ¿Quieres saber más de mí? ¿Quieres conocerme más? Diría el Señor. Entonces estudia mi palabra, conquista esa ignorancia que hay en ti, sométela con el conocimiento de mi palabra. Hermanos, no podemos estar ociosos. Eso de trabajar, hermanos, y estar ocupados en nuestra salvación implica que yo debo preocuparme por mí mismo. ¿Cuántos de ustedes se levantan cada mañana? ¿Cuántos de ustedes tienen que ir al trabajo? Tienen una responsabilidad secular y está bien. Usted debe ir a trabajar, usted debe ir a su oficina, debe ir, hermano, a su institución. Usted debe acudir todos los días porque es parte de un convenio y un contrato que usted, hermano, ha firmado. Si usted trabaja en una institución, usted debe ir con alegría porque usted ha firmado, hermano. Y a cambio de su trabajo le remuneran con un salario, ¿verdad? Pero cada día usted se arregla, ¿o no? Cada día usted se levanta y se preocupa de su aspecto, hermano. Usted tiene que dar una buena impresión a la gente. Usted debe, hermano, vestirse muy bien, arreglarse las mujeres y tener una buena apariencia frente al mundo. Eso está muy bien. Pero así como nos preocupamos de las cosas externas, de cómo la gente nos ha de ver, también debemos preocuparnos en nosotros. Yo debo invertir en mi crecimiento personal. Yo debo preocuparme en ser mejor hijo de Dios, en ser mejor cristiano, en ser mejor, hermano, instrumento en las manos del Señor. Así como me preocupo en cosas externas como comer bien, porque hay gente que escoge su alimento y dice, hoy quiero comer esto, mañana también, esta noche, esta tarde. Hay gente que se preocupa en una buena alimentación. De la misma forma deberíamos preocuparnos por los aspectos personales y espirituales. Yo tengo que crecer en la obra del Señor. Diga un fuerte amén, hermano. Y no existe nada más hermoso que invertir en uno mismo. ¿Sí o no? Entonces, si mi oración es débil, si yo no sé orar, si yo no puedo orar, no tengo potencia en la oración, entonces me preocuparé, buscaré enseñanzas, seminarios, doctrina, diré, enséñenme, apóyenme, pastor, quiero aprender a orar. Y usted se preocupa en esa área, en ese aspecto y va creciendo. Eso es estar ocupado. Yo no puedo quedarme con limitaciones y decir, no, yo no sé orar, yo no sé predicar, yo no sé cantar, yo no sé servir a Dios. Bueno, son cosas que hay que conquistar. Si tú no puedes hacer algo para Dios, preocúpate y di, Señor, en tu nombre voy a conquistar esta área de mi vida y voy a crecer, porque el hecho de convertirte en una persona, hermano, que ora intensamente, que busca al Señor, es algo fundamental que muy pocos hacen. Tener una vida de oración sustanciosa, poderosa, constante, es algo que muy pocos hacen. ¿Por qué? Porque no se preocupan en conquistar esa área, en dominar esa área y hacerse expertos. Hermano, hay gente que tiene la capacidad de orar y de orar por muchas cosas. Les gusta orar. ¿Por qué? Porque han conquistado esa área, han perfeccionado esa área y se han dedicado, hermano.
Hay gente que ora y no espera que se le diga oremos porque siempre están en oración. Hay gente que tiene una lista, hay gente que tiene cuadernos anotados, hermano, todo tipo de peticiones, todo tipo de personas y familias y todo el tiempo están orando. ¿Por qué? Porque han perfeccionado esa área. Pero también hay personas que nunca oran. Y alguien dirá, pero yo oro 3 veces al día, pastor, en el desayuno, en el almuerzo y en la cena. Eso no es oración, hermano, eso es agradecimiento por los alimentos que Dios nos da. ¿Qué necesitamos en este tiempo? Crecer. Dígale a su hermano, tienes y tenemos que crecer. Dígale, por favor. El cristiano vive para desarrollarse constantemente. Algo así, escuche, como que la práctica hizo al genio. ¿No es cierto? La práctica hizo al maestro. Sabemos eso. O también como que la disciplina supera el talento. Está demostrado, hermanos, que la disciplina ha superado al talentoso. Alguien puede tener talento para esto, pero si descuida eso y no acompaña con ejercicios, con práctica, el que no tiene el talento con disciplina lo va a superar. Hermano, ¿por qué le hablo de esto? Porque nosotros tenemos que desarrollarnos. En el mundo de la música, nosotros sabemos que si no trabajamos, si no tenemos, hermano, una metodología para ensayar, para practicar siempre, nos quedamos y nos estancamos. El músico sabe muy bien esto. El músico utiliza sus manos y utiliza el cantante su voz. Por lo tanto, necesita una técnica, necesita una disciplina diaria para perfeccionar lo que hace. ¿Cuántos músicos nos hemos quedado paralizados, estancados, aburridos y hasta ahí llegamos? Es como que alguien dijo, ese es tu tope, hasta ahí llegaste. ¿Por qué? Porque no estás ensayando, no estás ejercitando, no te estás desarrollando, no estás buscando a alguien que te enseñe algo mejor, no estás practicando y te quedas donde, hermanos amados, estuviste hace mucho tiempo. La música es algo que se desarrolla, hermano. La técnica, el canto es algo que se desarrolla con la práctica y es algo que todo músico debe hacer. Si descuidamos, si no estamos en eso, poco a poco, hermano, vamos quedándonos, nos estancamos y no hay superación. Pero fíjese, hermano, es algo muy interesante. Estas manos que Dios nos ha dado, estoy hablando del área que podemos nosotros conocer, podría yo hablar de otras más, no conozco, pero el área musical. Estas manos que Dios nos dio, sabe, hermano, se desarrollan rápido si nosotros le damos ejercicio, si le damos continuidad. Y después nos sorprendemos de lo que hacen nuestras manos. ¿Por qué? Porque hay técnica, porque hay un trabajo, hay una disciplina. Y probablemente, hermano, esta disciplina supera el talento. Un músico sabe eso, un cantante sabe que para dominar ciertas notas, para llegar a un timbre de voz, para llegar a un registro, necesita practicar, practicar y practicar, no existe otra cosa. Por eso un músico pasa muchas horas desarrollando su instrumento, la técnica, conociendo, mejorando, perfeccionando, y lo que no podía hace un mes ha superado, lo que no podía hace un año ha conquistado. ¿Por qué? Porque practica, hermano. En la vida cristiana, si nosotros no estamos practicando las cosas espirituales, la obediencia, la humildad, la oración, el conocimiento de la Biblia, el servicio a Dios, si no lo estamos practicando, nos hemos quedado y eso está mal. Porque Dios, hermano, nos llamó para estar trabajando, produciendo y conquistando. Como alguien dijo, yo no sé cómo enseñar a los niños. Para mí es muy difícil. Usted me puede invitar, pastor, a trabajar con niños y enseñar a niños más. Yo no sé. Obviamente que todos empezamos de cero, pero vas a ser adiestrado, vas a recibir material, vas a recibir enseñanzas, tú vas a ser capacitado y un día verás que tu vida cambió porque fuiste preparado y en el desarrollo, escúchame esto, en el enseñar una y otra vez, tú mismo estás aprendiendo, tú misma estás creciendo, tú misma te estás desarrollando y pasa un tiempo y descubres que has desarrollado conocimiento. Siempre nuestros pastores nos decían, el mejor lugar para comenzar a crecer en la vida cristiana es trabajando con niños. ¿Por qué? Porque tú vas a desarrollar lecciones para niños y esas lecciones quedarán en tu corazón, te marcarán para siempre y te darán conocimiento y verás de aquí un tiempo que has crecido en cuanto al conocimiento de la Biblia. ¿Qué tenemos que hacer? Desarrollarnos. Dígale a su hermano, mírale a la cara, dígale, hermano, hermana,
tienes que desarrollarte. Eso dice Pablo. Ahora escuche esto, en otras palabras más sencillas. Los hijos de Dios se hacen expertos en la vida espiritual. ¿Por qué? Porque desarrollan y practican técnicas. Porque el creyente aprende a orar. Un creyente no puede tenerle miedo a un demonio. Es al revés, el demonio debe huir de nosotros porque tenemos autoridad en Cristo Jesús. Pero un cristiano tiene que perfeccionar la santidad en el temor a Dios. Debe ir creciendo de tal forma que ese crecimiento le va dando autoridad. Porque los discípulos no podían echar fuera a los demonios. Alguien le dijo a Jesús: les he pedido a tus discípulos y no pueden sacarlo. Y el Señor se da la vuelta y les dice a los discípulos: hombres de poca fe, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Tráiganmelo a mí, al endemoniado. En el nombre de Jesús, sal, déjalo fuera, sal. Y se fue el demonio. ¿Por qué por qué los discípulos no podían expulsar? Porque después ellos decían: Señor, ¿por qué no salió? ¿Por qué no lo pudimos sacar? ¿Por qué tú como si nada? Claro, es que a ustedes les falta fe. Entonces hay que desarrollar la fe. Y tú no puedes, hermano, conquistar el mundo espiritual mientras no haya perfeccionado la santidad en tu vida. Eso implica que yo voy dejando las cosas del mundo, voy dejando las cosas pasadas y me voy consagrando para mi Señor, y el proceso de la autoridad espiritual llega. Entonces, mi hermano, la Biblia claramente nos está diciendo que los hijos de Dios podemos ser expertos en muchas áreas espirituales. Yo puedo consolar a alguien, pero ¿cómo voy a consolar a alguien si no busco a quien consolar? Porque la gente sufre, la gente llora, la gente tiene problemas, la gente tiene vacíos, la gente tiene soledad, la gente necesita ayuda. Entonces, ¿cómo voy a consolar si yo no me preocupo? Entonces, alguien que consuela, como Bernabé, el hijo de consolación, buscaba personas para restaurarlas. Esto es una práctica, hermano. ¿Cómo estás? Te veo triste, quiero orar por ti. Quiero comenzar a interceder por ti. Y empezamos a sanar, a restaurar esa vida. Es un proceso, hermano, que se va a desarrollar en la práctica. Bernabé llegó a ser un consolador de vidas porque él buscaba personas, y su víctima, por así decirlo, principal, fue el apóstol Pablo. Pablo estaba destrozado, Pablo estaba solo, Pablo estaba absolutamente olvidado, pero Bernabé fue a buscarlo y se lo lleva con él, y se congregan un año en la iglesia de Antioquía. Y es ahí donde Bernabé le enseña muchas cosas. Por eso el libro de los Hechos dice Bernabé y Saulo. Pero pasa el tiempo y las cosas cambian. Pablo y Bernabé. ¿Por qué? Porque un tiempo Bernabé fue su pastor, fue su consolador, fue su guía, fue su ayudador, hasta que él creció, emergió, y Pablo comenzó a ser lo que fue. La iglesia del Señor y el mundo necesita muchos Bernabés, los hijos de consolación. Pero ¿cómo yo puedo consolar a alguien si no doy el primer paso de iniciar esto? Desarrollémonos, hermanos, crezcamos, porque es lo que el Señor quiere. Digan fuerte amén. Mayor obediencia, escuche, es crecimiento. Mejor adoración es desarrollo. Hermanos, excelente servicio, o tal vez una profunda vida de oración, eso es estar ocupados. Hermano, usted puede volverse un experto en la oración. Hermana, tú puedes volverte una mujer experta en la oración. ¿Por qué? Porque comienzas a orar, comienzas a buscar, comienzas a dedicarte, te preocupas, te desarrollas y oras, y un día te vas a dar cuenta que la oración para ti es un placer, es un gusto. Y tu oración va a tener efecto sobre los demás. ¿Qué necesita la iglesia? Desarrollarse. La oración no es un asunto de los viernes, de los martes o del ayuno. La oración es un tema de todos los días, donde yo busco, yo quiero ser un hombre de oración, o quiero ser una mujer de oración, quiero interceder, quiero clamar, quiero hacerlo. Úsame, Señor, en la oración, y usted verá que en poco tiempo su vida será tan diferente, porque usted se habrá especializado en orar. Otro dirá: yo quiero predicar, pastor, yo quiero evangelizar. Muy bien, comienza a hacerlo, comienza a practicar, comienza a buscar, ore al Señor, comienza a enseñar. Vamos a ponerlo en un lugar donde usted va a poder ejercitarse, donde usted va a poder practicar la palabra, enseñar a otros. Y de aquí a un tiempo esa persona será tan diferente, habrá crecido, porque, hermano, se dedicó, se especializó en el tema. Alguien dirá: ¿cómo gano almas, pastor, para Cristo? Porque el Señor dice: vayan por todo el mundo, por todas las etnias,
y conquisten y ganen almas, prediquen el evangelio a toda criatura, sin importar su estatus social, su condición. No importa, prediquen. ¿Cómo lo hago? Comience, hermano. Comience a dar testimonio de lo que Jesús hizo por usted. ¿Quién era usted y quién es hoy? Comienza a compartir eso con su amigo, su colega, el más cercano a usted. Y en poco tiempo usted se habrá dado cuenta que está desarrollando un sistema, un método de evangelismo, y usted se convertirá en un ganador y pescador de almas. Cuando Jesús les dijo a esos discípulos, estaban ahí pescando: vengan en pos de mí, yo los haré pescadores de hombres. ¿Ustedes creen que ellos sabían qué era eso? Como pescadores de hombres. Nosotros nunca hemos pescado hombres. Siempre hemos sacado de acá tilapias, siempre hemos sacado esta especie de pez, pero jamás pescadores de hombres. Claro, ellos no sabían, mas Jesús los preparó, los desarrolló, y ellos llegaron a ser lo que fueron. Como decía mi amada mamita, nadie nace sabiendo, pero todos nos desarrollamos en el proceso. Hermano, ¿qué está diciendo Pablo? Trabajad en vuestra salvación, estén ocupados con temor y temblor. Hermano, crezcamos. Reitero, este verso no está diciendo trabajen para ser salvos. No, está diciendo trabajen porque ya son salvos. Desarróllense porque ya son salvos. Estén ocupados en las cosas de Dios porque ya son salvos. Conquisten, produzcan para Dios porque ya son salvos. Digan fuerte amén. Seguimos, hermanos. Actividades que con la práctica se vuelven normales en el diario vivir. Es decir, yo puedo hacer cosas, hermanos. ¿Puedo perfeccionar mi vida en algo? Claro que sí, hermano. ¿Yo puedo servir a Dios? Por supuesto, tú puedes servir a Dios. Pero esto es, hermano, un proceso, una práctica de todo el tiempo. Los cristianos deberíamos decir: pastor, ¿en qué puedo ayudar? Pastor, ¿qué hay que hacer? Pastor, ¿en qué ministerio me puede acomodar? Pastor, ¿qué puedo yo hacer para la gloria de Dios? Ese debería ser el principio de toda actitud cristiana. ¿Qué hay que hacer para Dios? Le garantizo que si la gente dijera: pastor, yo quiero servir, yo quiero hacer para Dios, yo quiero producir, siempre habrá lugar para hacer. Y aunque todos digan quiero hacer, siempre faltarían manos para servir a Dios. Por eso la Biblia y el Señor dijo, hermanos, la mies es mucha. Mucha gente, muchas naciones, muchos países, mucho territorio para conquistar, mas los obreros son, ¿qué dijo? Pocos. Entonces el cristiano debe desarrollarse, el creyente debe decir: ¿en qué puedo servir, pastor? ¿Qué puedo hacer en la iglesia? ¿Qué puedo hacer como parte de este cuerpo vivo? ¿Dónde puedo trabajar? ¿Qué puedo aportar? Le garantizo, hermano, que el Señor tiene un lugar para todos nosotros. Lo que nos está faltando es comprender que Pablo dice, hermanos: como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, trabajen en vuestra salvación con temor y temblor. Trabajemos, preocupémonos cada uno. Yo voy a perfeccionar mi vida de oración. Lo voy a hacer, pastor. No sé cuál fue su compromiso delante del Señor, porque usted le hizo una carta a Dios. Y usted le dijo a Dios: Dios, esto yo prometo, esto quiero hacer, aquello voy a hacer. Yo no sé porque no he leído, no me he preocupado en estar investigando qué cosas escribieron. Dios lo sabe. Pero usted debería ocuparse en su promesa, en su compromiso, y decir: voy a perfeccionar lo que a Dios le dije. Seré un mejor creyente, estaré puntual en su casa, predicaré su palabra. Este año yo voy a servir al Señor, este año yo voy a predicar. No sé cuál fue su compromiso, trabaje por eso. Porque Dios no quiere gente ociosa. Diga un fuerte amén, por favor. Mayor obediencia. Vamos, por favor, a considerar la palabra katergasomai. Connota producción y conquista de aquellas cosas que el cristianismo demanda. ¿Qué demanda el cristianismo, hermano? Demanda obediencia, humildad. El cristianismo demanda servicio. El cristianismo demanda oración. El cristianismo demanda adoración. ¿Por qué se canta en la iglesia, mi hermano? ¿Usted sabe por qué cantamos en la iglesia? Porque como cuerpo, como familia, tenemos que darle toda la gloria al Señor. El cantar a Dios no es un relleno. Reitero esto, lo he dicho muchas veces.
El cantar no es parte de rellenar un programa para que la gente llegue y después se siente y escuchemos la palabra. Cantarle a Dios es parte de nuestra comunión y gratitud. Deberíamos anhelar, desear estar en la alabanza. ¿Por qué? Porque es la forma en que yo le doy a Dios y después Dios me da a mí a través de su palabra. Pero a veces decimos, no, están cantando todavía. No, recién a las 11 predica el pastor, a esa hora voy a estar. ¡Qué error tan grave! Eso sería como que no estoy trabajando, no estoy perfeccionando, no estoy produciendo. Yo puedo volverme un adorador de Dios, por supuesto. Puedo ser un gran adorador de mi Señor, por supuesto, eso depende de ti. Depende de mí. Entonces, hermanos amados, producir, conquistar es algo que está delante de nosotros. ¿Y eso qué implica, hermanos? Que nos vamos a esforzar, vamos a ser valientes, vamos a ser corajudos, vamos a ponerle ganas a la vida cristiana, vamos a dejar de ser niños y de pensar como niños y empezar a crecer como el Señor quiere. Digan fuerte amén, hermano. Porque la iglesia, hermano, es un lugar, evidentemente uno empieza como un bebé y a un bebé hay que cambiarle el pañal y hay que darle leche constantemente, obviamente a un bebé. ¿Cuánto tiempo se lo puede atender a un bebé, papás? ¿Cuánto tiempo hay que cambiarle el pañal y darle biberón? ¿Cuántos años? Hasta que cumpla 40, pastor. ¿Cuánto tiempo un bebé requiere pañal y biberón? Papás, díganme. ¿Qué dice? Es que yo lo quiero mucho, el mío tiene 7, porque había uno, hermano, yo vi esto. 12 años paradito y su mamá dándole biberón, hermano. 12 años, Dios mío. Ya han pasado, no sé si eso sigue, pero no es posible tener a un bebé con pañales 8, 9, 10, 11, 12 años con biberón, no es posible, quizás 2 años. ¿Verdad? Porque el niño aprende, hermano, a usar el sanitario. El niño entiende, es cuestión de enseñarles, disciplinarle. En la iglesia no podemos ser bebés espirituales toda la vida. ¿Cuántos años de cristianos? Suficiente 1 año para estar como un bebé. Después de eso usted tiene que crecer y producir y desarrollarse. Digan fuerte amén. No es posible, hermano, que en la iglesia nos comportemos como niños, quejambrosos, llorando, nos tiramos al suelo, empezamos a hacer berrinches. Hermano, eso no pasa en la iglesia. La iglesia tiene que desarrollarse. Hay que cuidar a los bebés, los que se convirtieron ayer, los que se convirtieron hace una semana, un mes, hace 6 meses, 1 año. Hay que cuidarlos, pero a partir de ahí tienen que crecer. Y no es posible, hermano, que hoy en día nosotros estemos cuidando a los hermanos viejos y antiguos, hermanos, persiguiéndolos, congrégate, ora al Señor, serví al Señor, ofrendad y es más. No es posible, hermano, eso no debe suceder en la iglesia. Alguien alguna vez dijo esto, ¿no? En la Biblia dice que el buen pastor dejó a las 99 ovejas y fue a buscar a la oveja perdida. Pero ¿qué pasa en nuestros tiempos? Dijo el pastor. El pastor deja a una oveja y tiene que ir a buscar a las 99. Es que eso está pasando, hermano. Hoy en día los creyentes hay que rogarles, hay que suplicarles, hay que llorarles para que se congreguen, sirvan. Eso terminó. Diga conmigo, eso terminó. ¿Por qué? Porque cada uno debe ocuparse en su salvación. Cada uno. Dígale a su hermano, preocúpate por tu crecimiento. Dígale, por favor. Invertí en ti, cambia. Amén. Vamos todos a 2 Timoteo 1:7. Rápidamente, mis hermanos. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Dice así. 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios, fuerte, espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, fuerte y dominio propio. Estaba escuchando esto y alguien dijo, Dios no nos ha dado espíritu de temor, dijo. ¿La Biblia dice temor o dice cobardía? ¿Qué dice la Biblia? Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, no dice temor. Y alguien decía, Dios no nos ha dado espíritu de temor. Un momento, la Biblia no dice temor, dice cobardía. El temor es una manifestación normal,
Es una cuestión emocional nuestra que a veces es bueno tener. Porque cuando uno tiene temor, que es miedo traducido, uno también se esfuerza, uno se cuida y uno, hermano, trabaja. Es como un boxeador alguna vez dijo: yo he sido campeón muchas veces, he conquistado mucho, pero aunque no lo creas, para la siguiente batalla sigo teniendo miedo. Pero ¿cómo si eres un boxeador experimentado? ¿Cómo puedes tener miedo? No, es que el miedo es bueno. El miedo me mantiene alerta, me hace trabajar, me hace ejercitarme y no descuidarme nunca. Por eso el miedo a veces es bueno. Y estoy preparado para el contrincante que viene. No lo conozco, no sé cómo es, no sé qué va a pasar, pero el miedo me hace que yo me prepare. Pero cuando la Biblia está diciendo, hermanos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, es porque al Señor no le agradan. ¿Quiénes? Los cobardes. Dios dice: tú tienes temor, tienes miedo, está bien, es parte de tu lucha, es parte de la vida. Pero si hay cobardía en ti y en mí, ¿sabe qué dice la Biblia? Que los cobardes, ¿qué cosa? No van a heredar, ¿qué cosa? El reino de Dios. Entonces no confundamos: oh, el Señor nos ha dado espíritu de temor. No dice temor, dice cobardía, porque al Señor no le agrada el cobarde. Mírele al hermano y dígale: no confundas temor con cobardía. Y vamos a explicar esto porque es importante, hermano. ¿Sabe qué? Pablo utiliza la expresión deilía, su raíz deilos, o sea, son palabras griegas. ¿Sabe? Se traduce este término como cobarde y sumamente miedoso. Ahora escuche, ¿quién es el cobarde? Es el que carece de valor para enfrentar situaciones peligrosas o arriesgadas. ¿Quién es el cobarde? El que huye, el que dice: no, mejor me escondo. ¿Quién es el cobarde? Aquel que no quiere asumir, aquel que se excusa, aquel que nunca está. Ese es el cobarde. Pero por favor, los cobardes no van a heredar el reino de Dios, porque al Señor no le gusta. El Señor no puede usar a un cobarde. Pero pastor, explíqueme entonces prácticamente: ¿quién es un cobarde? Aquel que no deja el pecado, aquel que no renuncia al mundo, aquel que no soluciona su vida espiritual. Cobarde es aquel que no quiere mejorar. Cobarde es aquel que dice: no, mejor me quedo en casa porque en casa estoy mejor. Aquel que dice: no, servir a Dios es mucho compromiso, tiempo, dedicación, no, mejor no. Ese es el cobarde. Hermano amado, yo todavía, a pesar, escúcheme, el 6 de enero del año 1995, cuando llegué a esta ciudad, hermanos, al 6 de enero del año 2025 pasaron 30 años que estoy en esta ciudad. Y sabe, mi hermano, toda mi vida, aunque tuve errores, caídas, tropiezos, pero nunca dejé de servir a mi Señor. Nunca. ¿Por qué, hermano? Porque yo entiendo que el llamado que Él me hizo es un llamado santo, maravilloso, y yo debo agradecerle con mi vida porque Él ya me salvó. Y no puedo hacer otra cosa que servir. Si hay algo que sé hacer, es servir al Señor, no sé otra cosa. Si usted me dice: pastor, trabaje en esto, vaya allá, trabaje con abogados, con ingenieros, con arquitectos, con médicos, yo no sé hacerlo porque no fui preparado para eso. Pero si alguien me dice: sirvamos a Dios, ¿cómo se hace esto? Pastor, cantemos, prediquemos, salgamos, yo estoy dispuesto a hacerlo porque para eso Dios me levantó. ¿Sabe, hermano? El cobarde siempre se excusa. Pero es bueno decirlo: en la iglesia no hemos recibido espíritu de cobardía. Dios no nos dio un espíritu cobarde. La Biblia dice que hemos recibido, hermanos, más bien en lugar de estas cosas, como dice la Escritura, hermano, Dios nos dio un espíritu de poder, de amor y ¿qué? Dominio propio. Eso sí el Señor nos dio, pero no cobardía. Por lo tanto, hermano, no podemos ser cobardes en la vida espiritual. Tenemos que crecer, tenemos que ser arriesgados y asumir la responsabilidad. Alguien dijo así:
Si mis papás no me hubiesen botado de la casa, yo nunca hubiese crecido. Si mis papás no me hubieran dicho, vete ya eres adulto, ve a hacer tu propia vida, si no lo hubiesen hecho, nunca hubiese crecido. Agradezco que un día mis papás me dijeron, fuera de casa, ve a trabajar, ya eres adulto, ya tienes profesión, búscate la vida. Gracias a eso soy quien soy también. Mis papás me enseñaron a no vivir en dependencia. Hermano, la iglesia nos tiene que enseñar a dejar la cobardía y a ser personas que asumimos riesgos y estamos listos para los riesgos. Digan fuerte amén, por favor. Eso es crecimiento. Punto número 2, vamos terminando, Hebreos 10, rápido iglesia, versículo 28. Hebreos 10, versos 28 y 29. Dice así. Todos juntos. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. O sea, eso decía la ley de Moisés. Si alguien transgredía la ley, eran suficientes 2 testigos o 3 contra él para que esa persona sea asesinada con piedra. Verso 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Sabe, hermano? Es importante decir esto. Usted tiene que saber. El acto de pisotear en el contexto histórico de la Biblia implicaba desprecio e insulto. Era la acción de rechazar a alguien. Es decir, solo un impío, un ser no arrepentido, puede considerar que la sangre de Jesucristo es algo común o sin valor. Solo un impío puede considerar que la sangre de Jesús es inmunda. Solo un impío. Pero nosotros, los hijos de Dios, sabemos que la sangre de Jesús es tan preciosa y que ha sido, hermanos, el elemento para el nuevo pacto. Sin remisión, sin derramamiento de sangre, dice, no hay remisión de pecado. Nosotros, hermanos, amamos el sacrificio de Jesús, vivimos para su gloria, amamos todo lo que hizo y sabemos que su sangre nos salvó. Digan fuertemente. Por eso es que el creyente debe trabajar, debe preocuparse, debe perfeccionar su santidad en el temor a Dios y debe crecer todo el tiempo, porque nuestra salvación fue con sangre, con la misma vida de Jesucristo. ¿Quién pisotea la sangre? ¿Quién desprecia el sacrificio de Jesús? ¿Quién, hermano, puede menospreciar la obra del Señor? Un impío y un pecador. Y aquí está el punto número 2. La evidencia de una persona salva. ¿Sabe cuál es la persona salva? Aquella que ama las cosas de Dios. ¿Sabe quién es salvo? Aquel que está siempre en las cosas de Dios. Pregunta para ustedes. Un no salvo, ¿qué ama? ¿Qué ama un no salvo, Rolito? Las cosas del mundo. ¿Las ama o no las ama? Un no salvo va a dejar de pecar. Un no salvo, un impío, un pecador. ¿Usted cree que va a decir, ay, no, ya no voy a pecar, me santifico? ¿Usted cree? Lo que un impío está diciendo, ay, cuando hay una fiesta, ay, cuando hay un matrimonio, ay, cuando hay una celebración para embriagarme, engañar mujeres, engañar, robar, mentir. El impío está pensando en su siguiente pecado. ¿Quiénes aman a Dios? Los salvos. En esta mañana, ¿cuántos aman al Señor? Solo los salvos. Este versículo está diciendo que esta es la diferencia más clara. ¿Sabe quién pisotea, quién menosprecia, quién desprecia el sacrificio de Jesús? Un impío. Pero los hijos del Señor amamos su presencia. Dígale al hermano, yo amo, dígale por favor, yo amo su presencia. Solo un salvo puede hacer esto. Entonces, el acto de pisotear es desprecio. Sin embargo, el cristiano entiende que la sangre de Jesucristo es el nuevo pacto y por eso cada día se santifica y va creciendo en la fe.
Para el cristiano, el mundo no es más atractivo que la vida en Cristo. Digan fuerte amén. ¿Acaso un salvo está, hermano, pensando en el mundo? Ay, qué hermoso es el mundo, su pecado. Ay, qué lindo el carnaval. Ay, el cristiano dice, no, ya no quiero eso. Es más, hermano, nosotros recordamos nuestra vida vieja y decimos, no es posible, yo era así, yo fui eso, yo hacía eso. No, gracias Dios mío me sacaste de esa vida. ¿Cuántos dicen amén? Pero el no salvo está diciendo, ay, el domingo hay un bailongo. Ay, el domingo hay un festichón. ¿Usted cree que el impío quiere la iglesia? ¿Usted cree que el pecador quiere adorar? Hermano, el pecador no quiere saber de la iglesia. Esa es la diferencia entre un salvo y no salvo. El salvo quiere las cosas de Dios, está en las cosas de Dios y se preocupa por agradar a su Señor. El impío y el pecador dice, no quiero congregarme, no quiero adorar, no me interesa la Biblia y por favor no me pidan santidad. De ahí, hermano, es que el Señor nos ha enseñado a discernir que hay mucha gente que alguna vez estuvo en la iglesia, pero no permaneció. ¿Sabe por qué? Porque nunca fue salva. Pero parecía, pastor, sí parecía. En la Biblia hay casos de iglesias donde había gente que parecían ser de los hermanos, mas no eran de los hermanos. Y salieron más bien para que sea manifiesto quiénes eran de Dios y quiénes pertenecían al mundo. Hermano, el que está en Cristo permanece hasta el fin. El que es salvo. Pero el que no es salvo estará un tiempo y se irá y después lo ves ahí, hermano, botado en una cuneta, embriagada, no sé, haciendo cosas indebidas, pecando. ¿Por qué? Porque nunca fue salvo. Esa es la gran diferencia, mi hermano, en este tiempo. ¿Qué tenemos que hacer? Perfeccionar nuestra vida porque somos salvos. Digan fuerte amén. Trabajar en nuestro mejoramiento porque somos salvos. Ocúpate en tu propio bienestar. Escuche esto. Trabajar en nuestra salvación incluye el poder y la fuerza para estar en los negocios de Dios. Yo sé que muchos de ustedes podrían estar en otro lugar en este momento. Yo sé que muchos de ustedes quizás han tenido invitaciones o propuestas para hacer otras cosas más. Ustedes dicen, no, para mí este es el día de ir a la casa de Dios. Muchas gracias, me va a disculpar, no voy a asistir porque yo tengo ya un compromiso. Pero el no salvo está esperando cualquier cosa, hermano. Un mensajito, un timbrazo y ya se va. Ay, hay culto, ay, no, prefiero ir allá. Es que, hermano, no, hay que saber distinguir. Cuando uno es salvo, uno está en los negocios de Dios, uno quiere a Dios, uno ama a Dios, uno está en las cosas del Señor. Y eso, hermano, es hasta la eternidad. Digan fuertemente. Por eso usted es un hijo de Dios. Terminamos leyendo 1 Juan, vamos todos. La primera carta del apóstol Juan, fíjese el capítulo 5 y el verso 4. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, vemos el verso 4 y 5. Dice así: porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué cosa? Vence al mundo. Ok. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. El mundo no puede ser más atractivo que Cristo para un salvo. Para una persona que ha nacido de nuevo, el mundo no es mejor. Digan fuerte amén, dígame amén, hermano, yo quiero escuchar eso de usted. No puede ser que el mundo sea mejor que la iglesia. No puede ser que el mundo sea mejor que servir a Cristo. No puede ser que el mundo sea mejor, hermano, que estar en las cosas de Dios, que adorarle, bendecirle, darle gloria. No puede ser mejor el mundo que escuchar una prédica un domingo. No creo, hermano. Por eso es que el Señor nos ha mostrado que hay gente que nunca fue salva. No se puede rogar a nadie para seguir a Cristo, porque el salvo por sí solo lo sigue. Le voy a explicar por qué. ¿Por qué los cristianos permanecen y están en Cristo? Porque la vida de Dios está en ellos. ¿Sabe por qué usted lo adora, lo busca, lo ama? Porque la vida de Cristo está en usted.
Pero yo no puedo esperar eso de un impío, un pecador que nunca se arrepintió. ¿Por qué usted se esfuerza? ¿Por qué usted, hermano, perfecciona su vida en Cristo? Porque la vida del Señor vive en usted. Esa es la diferencia entre el que es y el que no es. Mi hermano, no puede ser que un cristiano me diga: no puedo vencer el mundo, no puedo vencer las tentaciones, pastor. Me va a disculpar la fiestita, no la puedo dejar. Hermano, por favor. Dice que el que ha nacido de Dios, ¿qué cosa? Vence al mundo. Y por lo tanto el creyente vence al pecado, por supuesto, porque la vida de Dios está en él. Solo un salvo se aparta del pecado y de las obras infructuosas de las tinieblas. Esto sucede porque la vida misma de Dios vive en ti. Cierre sus ojos, por favor, y agradezca al Señor. ¿Sabe quién vive en usted? Cristo. ¿Sabe quién está en usted? El Espíritu Santo de Dios. Por eso es que usted va a vencer, por eso usted es un ganador, por eso es que usted debe perfeccionar su vida. Conclusión. Trabajar, mi hermano, en un cristiano, o seguir trabajando, es algo que vamos a hacer hasta que Él vuelva. Un cristiano es aquel que está siempre ocupado perfeccionando su santidad en reverencia a su Señor y Salvador. El cristiano conquista y le gana las limitaciones. No se deja con los obstáculos. Dice: no, hay problemas en la vida, pero yo no me voy a quedar. ¿Por qué hace eso el creyente? Porque él cree en Jesús y vive para agradarle en todo. Siempre piensa que a quien debe agradar es a su Salvador. En cambio, un no salvo ni cambia, ni se desarrolla, ni abandona el pecado del mundo y menosprecia la sangre del Salvador Jesucristo. Yo no puedo esforzarme en predicarle a un impío y pecador. Si no quiere, no quiere, hermano. Yo no puedo rogarle. Pero yo debo, hermano, esforzarme por enseñarle a un salvo. Yo debo, hermano, hacer todo para que usted se alimente por la palabra de Dios. Esa es la misión que Dios me dio como pastor. Yo debo enseñarle a la iglesia la palabra. Debo, hermano, prepararme yo, estudiar yo, orar yo para darle palabra sólida a usted. Es la misión que Dios me entregó. Por eso yo no puedo jugar al cristianismo ni a ser pastor. Yo debo predicar la palabra, aunque a veces es dura, es difícil. A veces no quiere hacer daño la palabra porque es alimento sólido, pero hermano, es para nuestro crecimiento. Qué bendición haber podido escuchar la palabra del Señor, porque Dios es bueno. Bueno, queremos agradecerles a todos ustedes por haber estado con nosotros compartiendo las escrituras en este maravilloso día. Queremos animarlos y pedirles que puedan suscribirse a nuestro canal y darle un me gusta, y además de compartir esta enseñanza con las personas que necesitan escuchar la palabra de Dios. Luego de disfrutar de este maravilloso tiempo, también queremos pedirte que puedas dejar un comentario o puedas escribirnos y hacernos conocer tu necesidad para que podamos orar por ti y estar siempre en contacto con todos ustedes. Para las personas que desean visitarnos, estamos ubicados en calle Oruro 451, justo en la esquina de la calle del Teatro al Aire Libre. Te vamos a esperar con los brazos abiertos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este maravilloso mensaje. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima vez.